Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Estamos en Texarkana. Texarkana. ¿Por qué dicen Texarkana, mi amor? Porque es una parte donde se unen 3 estados y la ciudad está precisamente como en los límites de los 3, entonces pisa los 3, hay calles que uno está compartiendo 2 estados, por ejemplo Arkansas y Texas, entonces por un lado es Texas y por el otro lado es Arkansas. Y así, y ahí hay otro puntico donde ya son los 3 estados, entonces Arkansas, Texas y Luisiana. Texarkana. Entonces es muy particular. Entonces estuvimos dándonos un besito ahí en el centro. En la mitad. No, él desde un estado y yo desde el otro. Imagínense. Qué gusto saludarlos a todos ustedes, de verdad, nos da mucho gusto. Discúlpenos un poquito el ruido que hay alrededor, porque es el aire acondicionado y bueno, bendito sea el Señor. Pero aquí estamos. Lo importante es que podamos transmitir este mensaje y podamos llegar a sus casas. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Recuerda que todo se tiene que hacer despacio, muy meditado. Despacio, meter el freno para que las cosas empecemos a entenderlas, no a las carreras, sino meditado. Invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá, qué hermoso decirte, Padre. Qué hermoso decirte, Papito Dios del cielo. Buenos días. Yo te doy gracias por este nuevo amanecer, Padre Santo del cielo. A pesar de las dificultades, dame esa posibilidad de poder entender por qué uno tiene que ser agradecido, Papito Dios. Dame esa convicción, esa seguridad, esa revelación del poder de la acción de gracias. Que mi corazón siempre esté en la gratitud y no la queja. Enséñame a ser agradecido. Enséñame a ser comprometido en tu obra y no responderle al hombre, sino a tu presencia viva, a ese regalo lindo que tú me das de poder saber que yo hago parte del reino de los cielos, no hago parte de este mundo. Dame esa revelación, que yo tenga la esperanza, Padre Santo, precioso del cielo, que yo tenga esa esperanza de que todas las cosas que tal vez estoy vivenciando, si son de dificultad, que tenga esa esperanza que todo va a cambiar para bien, porque todo pasa para bien de los que aman al Señor. Por eso, para recibir esa esperanza, necesito de tu palabra viva, pero que esa palabra no sea simplemente una meditación como tantas que escucho, que pasan y pasan y pasan, pero no las pongo por obra en mi corazón. Que la palabra que hoy reciba, Señor, llegue a lo profundo de mi corazón y háblame como yo necesito que me hables, tal vez con voz de trueno, porque a veces no quiero escuchar, o simplemente la dejo pasar, pero hoy quiero que esa palabra sea viva. Por eso, háblame, como dice bien ese profeta tuyo, habla que tu siervo escuche. Amén, amén y amén. Amén. Palabra, mi amor, para el día de hoy. Bueno, hoy seguimos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, vamos del versículo 18 al 26. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, si tú no vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija,
por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanta palabra tan bonita. Hay muchos elementos en la palabra. Yo quiero darte una como estrategia para cuando tú leas la palabra y de pronto no la entiendas. Primero lleva un cuaderno. Es importante que lo lleves porque al escribir te va a dar mucho discernimiento. Incluso cuando tú vas escribiendo la palabra que ya está escrita, o sea que si tú pasas y transcribes lo que está leyendo la palabra y la escribes en tu cuaderno, ya te va dando discernimiento, y cuando tú la vas escribiendo, te vas dando cuenta de elementos. Te puedes colocar también en el papel de cada uno de los personajes de la Biblia, del pasaje bíblico, a ver, en el jefe de los judíos, en la niña que está muerta, en los cantantes que se burlan de los demás, en esta mujer que tenía pues esta enfermedad, en los discípulos que siguen a Jesús. O sea, te puedes colocar en todos, cada uno de los personajes, hasta en nuestro mismo Señor. Y eso te dice, a ver, si yo estoy en este personaje, ¿cómo me comporto yo en mi vida actual? ¿Será que me comporto como él? Y mira, por ejemplo, hay varios elementos. Empecemos como desde el principio, ¿sí o no? Un jefe de los judíos, que se muere su hija. Si no se hubiera muerto su hija, ¿iría donde mi Jesús? No sabemos, porque de todas formas los judíos no creían en el Señor y lo criticaban, ¿no? Incluso hasta tal punto que se ríen los de su casa, los de su misma casa, los que él contrata, los músicos, se ríen de mi Señor, de mi Jesús de Nazaret, se burlan. Entonces, ¿cuántas veces a través de lo que nosotros hacemos se burlan de nosotros? Se burlan porque no creen en el Señor Jesucristo. Pero mira cómo este hombre de una u otra forma cree que el Señor, si toca a esta niña, la revive. Tal vez pudo haber, o sea, ¿cómo él sabía? No sé si ya había pasado lo de Lázaro. Es posible que no, o es posible que sí. Pero este hombre se mueve por fe, por su necesidad. ¿Que eso lo salva? No sabemos, porque el milagro no tiene que ver nada con la salvación. Por favor, ten presente eso. El milagro no tiene nada que ver con la salvación, porque el milagro no salva. Tú puedes tener un milagro, pero si tú no eres agradecido, si tú no cambias tu comportamiento, simplemente es algo que pasa. ¡Oh, qué milagro! Y ya. ¡Qué milagro que hayas venido! Eso te salva, por ejemplo, cuando alguien dice, ¡qué milagro haberte visto! ¡Qué milagro! Pero eso salva, no salva. Es el mismo ejemplo. ¿Qué te parece ese ejemplo? Buenísimo. Muy bien, buenísimo. No, mejor dicho, no hay otro ejemplo para poder entender que el milagro no salva. Sí, no salva. ¡Ay! ¡Qué milagro haberte visto! Pues si fue un milagro, pues te viste haber salvado, ¿no? Pero no cambió su corazón. Es lo mismo, igualito. Solamente es cuando tú cambias, después del milagro, cambias tu actitud y en especial eres agradecido. Recuerda los 10 leprosos. Que los 10 leprosos, uno de ellos, ¿qué hizo? Se devolvió, se hincó, se lanzó al suelo y agradeció. ¿Qué hizo Bartimeo? Recobró la vista, y después de que recobra la vista no se fue, sino que se queda con mi Jesús y agradece. O sea, da acción de gracias. ¿Cómo es de bello eso? Hasta ahí, porque hay otros pasajes que quiero, para no quitarte la palabra, porque generalmente tú me quitas, entonces yo soy respetuoso contigo. A mí me encanta de esa situación es que es una persona que tiene una autoridad, Rafa,
pero hablas del del jefe de los ok. judíos. Él tiene una autoridad y dice que su acción fue arrodillarse. Oh, qué bonito. Fue arrodillarse ante el Señor. Y yo creo que, o sea, cuando Él va a buscar a nuestro Señor Jesucristo, Él tiene su intención de reconocer la autoridad de nuestro Señor, porque cuando se arrodilla delante de Él está reconociendo una autoridad, está doblegándose, está bajando su orgullo, su altivez, su lugar de jerarquía, está reconociendo que sin Él no podía hacer nada, ¿sí? O sea, le dice, tú eres el único que puede. Entonces, me encanta esa actitud de este jefe de los judíos porque no se queda en su autoridad, en su nivel, pues así como está pasando con muchos judíos en ese momento que se quedaban en su lugar, ¿cierto?, de jerarquía, y por eso no reconocían a nuestro Señor. Este jefe de judíos, o sea, esta autoridad reconoció a Jesús y precisamente eso hace que en su humildad, que en su fe, que en su respeto, que en ese reconocer a ese ser especial, logre alcanzar el milagro. Mire lo particular, o sea, mire la fe tan tremenda, porque creo que en ese momento todavía no se han hecho milagros de resurrección, no ha habido en ese momento. Y él le dice, es que mi hija está muerta. Y entonces es impresionante esa actitud de bajarse, o sea, de humillarse y creer que Jesús iba a hacer algo. O sea, lo único que quedaba para que Jesús hiciera era la resurrección. Y él va y le dice, por favor, mi hija está muerta y solo tú puedes hacer algo. Entonces, impresionante, porque en su corazón precisamente hace que esa fe realmente se ejecute un milagro. Y yo creo que una de las cosas importantísimas aquí precisamente es eso, o sea, es la fe. Por la fe nosotros podemos agradar a Dios, dice la palabra. Y es por la fe que nosotros alcanzamos los milagros, es por la fe. Y esa fe hace que nosotros de verdad reconozcamos el poder, por la fe reconozcamos la autoridad, por la fe reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada. Y eso hace que nuestra naturaleza, que puede sentirse muy encumbrada, realmente se rebaje dentro del gran, o sea, delante del gran Señor, que es nuestro Creador y que puede alcanzar los milagros, Rafa, porque solamente así se pueden alcanzar los milagros. Cuando yo realmente me humillo delante del Señor, reconozco su grandeza, reconozco que Él puede hacer las cosas y tengo fe de que lo que sea, este judío realmente sabía que lo que fuera, el Señor lo puede hacer, y lo logró, ¿cierto? Un jefe de los judíos que perfectamente se pudo haber quedado lamentándose, pero fíjate que no le importa absolutamente nada de lo que lo critiquen, de que lo juzguen, no le importa que los otros de por sí lo llamen lo que sea, loco, lo que sea, no le importa absolutamente nada, porque es tanto el amor a su hija, que va a donde mi Jesús y se lanza al piso. Qué precioso. No le importa nada, sino que va y lo busca. Qué precioso. Y es un hombre, porque generalmente siempre quien sale corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo son las mujeres, ¿sí? Debió haber sido la esposa la que debió haber salido a buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque mire que viene luego una mujer y toca. Y mira lo interesante del toque, mano. No sé si tienes otro elemento con respecto a esto del hombre, porque me llama mucho la atención cuando un hombre, un cabeza de familia, va y busca al Señor. ¡Oh, qué precioso! Cuando un San José busca al Señor, antes de pasar el tema de la mujer que toca al Señor. Pero mira como un hombre que es capaz de lanzarse al piso a buscar del Señor. ¿Cómo obtiene ese milagro tan tremendo? De una
volver a la vida a una persona. Igual que Jairo, por ejemplo. Mira a Jairo, cómo sucede con la hija de Jairo cuando le dice el Señor, Talita cum, ¿sí? Talita cum, le dijo a su hija, ¿sí? O va un hombre. Qué precioso, no es porque sea, simplemente hay un país machista donde la mujer es relegada, no, sino porque es un hombre. Qué preciosos los hombres que se levantan. Es hermoso cuando el hombre se levanta como ese San José, porque esos San Josés son preciosos ante la presencia del Señor. Y a veces a mí me duele cuando de por sí los hombres se quedan simplemente esperando que la mujer, que eso es muy común, que la mujer sea la que lleve como las riendas de la parte espiritual. Te voy a contar, ya no voy a decir que un amigo de mi amigo, sino que, ¿cómo es la otra? Que la amiga tuya, el esposo de la amiga tuya, que es, me contaron esa historia de una esposa de la amiga tuya, de su amigo, del amigo de su amiga. A ese amigo, Que no es mi amigo. que no es mi amigo, pero que me contaron esa historia, ya sabes a quién me refiero. Sucede que de igual manera esa mujer, ¿sí? Se quedaba bastante tiempo orando y ese hombre se quedaba simplemente mirando, ¿sí? Y solamente mirando, pero Y criticando a ese amigo de la amiga tuya, Sí. ¿sí? Se quedaba mirando. Pero ¿cómo sería interesante si fuera al revés, no? Aún así, en ese lapso, yo me acuerdo tanto que en ese chispazo espiritual, cuando a veces yo era espiritual y antes caía eso, andaba como un yoyo. Pero en el chispazo espiritual te invité y te engañé para que fueras a un retiro espiritual, ¿no? Te pagué el retiro espiritual, pues vamos a perder ese dinero entonces, no vaya, yo ya te pagué el retiro espiritual. ¿Te acuerdas que se dice así? Y tú, yo no voy a ese retiro espiritual. Y empezabas a refunfuñar. Entonces fue tan particular porque gracias a Dios llegó ese hombre a nuestra vida, ¿no es cierto? Un hombre que nos invitó, muy bonito, nos invitó a ese retiro espiritual. Y yo mandé a Mónica al retiro espiritual, a Mónica. Yo no fui, sino que ella necesitaba la transformación. Él creía que yo necesitaba la transformación. Él creía. Ese amigo. Ese amigo creía que ella necesitaba la transformación porque ella estaba loca. Entonces ella necesitaba la transformación, pero gracias a Dios, utilizó a mi esposa linda. Pero mira lo interesante que fue un hombre el que me llevó a mí a tratar de buscar del Señor. El Señor los caminos del Señor son tan particularmente bellos que utiliza incluso hasta un engaño, ¿sí? Porque yo la engañé a mi esposa para que fuera a un retiro. Y creía que ella necesitaba, pero en últimas, a través de su conversión, vino la conversión mía. Porque todo va ligado de una u otra forma. Ojalá hubiese sido yo el que hubiera ido al retiro, de verdad. Pero fue mi esposa y ahora somos misioneros. Y creo que lo bonito es que si un hombre se levanta y se le rinde a los pies del Señor, sería muy hermoso, ¿no? ¿Cómo sería ese hogar de ese hombre? ¿Cómo son esos hogares de esos hombres que se rinden al Señor? Porque hay personas a veces que se quejan y se quejan y se quejan, y que su matrimonio, y que su esposa, y que su esposo, y que no sé qué, el hombre, ¿no? Y se queja, pero no se rinde al Señor. O si se rinde simplemente son con quejabanzas, que yo quiero que vuelva, yo quiero que mi matrimonio se restaure, pero no se rinde al Señor. O sea, rendirse al Señor es lanzarse, es no importarle absolutamente nada, es ser perseverante, es lanzarse al Señor, es humillarse, es quitarse su investidura de jefe, el prepotente, el que lo reconocen entre los judíos. Es quitarse esa prepotencia, esa altivez, ese orgullo y lanzarse con humildad a esa búsqueda del Señor. A mí me parece que si un hombre es capaz, decía, no sé si fue Albert Einstein, que decía que el hombre más alto, el hombre más grande, el hombre más fuerte es aquel que es capaz de doblar sus rodillas ante la presencia de Dios. Entonces no hay hombre más grande que se lance al piso a decirle, Señor, aquí estoy, me humillo ante tu presencia. Y eso es muy importante porque acordémonos que el hombre es el sacerdote de la casa, y como sacerdote de la casa es una bendición cuando el hombre realmente
ese papá realmente se conecta con el Señor porque va a traer esa presencia de Dios, empieza a ejercer esa autoridad que le corresponde al hombre y que desafortunadamente por causa del pecado la pierde. Entonces es necesario que nuestros esposos, nuestros hombres de casa, de verdad se levanten para el Señor, para que así todo se transforme. O sea, ellos son la cabeza, así no queramos las mujeres, pero ellos son la cabeza, y cuando la cabeza se conecta con el Señor es una bendición grandísima, porque como que todo se vaya organizando y se va poniendo en su lugar. Entonces una bendición cuando de verdad el hombre se humilla, se arrodilla delante del Señor y hace las cosas de manera diferente y al estilo como Dios lo quiere. Pero bueno, este pasaje es muy rico porque es un pasaje, Rafa, donde no solamente habla del hombre, sino habla también de una mujer, o sea, de la fe del hombre y de la mujer. Y cuando el hombre y la mujer logran estar en la presencia del Señor, logran grandes milagros. Y en este caso, esta mujer habla de que tenía 12 años de enfermedad. 12 sí, ese años. Caso a mí ese pasaje es bien interesante, ¿no? Y 12 años de enfermedad. Entonces digamos que, por ejemplo, digamos, hagamos una conjetura. Digamos que este jefe de los judíos era ese jefe que se da cuenta de la pérdida de su hija, y antes vivía en esa altivez, de pronto llevaba mucho tiempo sufriendo su esposa por sus actitudes, por su forma de ser, etcétera, etcétera. Y él, cuando su hija muere, entonces se arrodilla delante del Señor y alcanza un milagro. Pero habla de esta mujer que 12 años sufriendo, o sea, el 12 es muy importante. El 12 nos habla de que ya una situación difícil tomó control de la vida, en este caso de la mujer, tomó control, o sea, ya es un gobierno. El 12 no significa el gobierno. Entonces esta enfermedad ya gobernaba la vida de la mujer, o sea, me supongo que ya sentía que no había, o sea, muchas personas con muchos años como que pierden la fe, la esperanza, como que ya se derrotan, ¿no? Y esta mujer aún así como que conserva sus fuerzas, conserva esa pequeña esperanza, y es una esperanza tremenda, Rafa, porque es una esperanza que dice, es que si solo toco el borde de su manto, si solo toco el borde de su manto, ya voy a ser sana. No dijo ni siquiera si Él me habla, si Él me bendice, porque es que voy allá para que me bendigan, voy allá para tomar el agua bendita, voy allá para que me exorcicen, para que me hagan liberación. No, esta mujer lo único que dijo es, si toco el borde de su manto, o sea, una pequeña partecita del vestido de Jesús. Una pequeña partecita. No le dijo si le dedicaba las palabras, si le hacía oraciones o nada de eso. Solamente ella dijo, si solo toco el borde de su manto. O sea, imagínense cómo ella se sentía de desgastada por esa enfermedad, que ella dijo, solo me conformo con eso, porque yo sé que con eso ya voy a levantarme. Y gracias a Dios, porque ella se decide, y más una enfermedad que pues en otro pasaje nosotros lo conocemos, con derrames de sangre, y aquí lo dice, es una enfermedad vergonzosa, ¿sí? En ese momento era una enfermedad que la hacía ser sucia, porque eso era considerada la mujer, que era sucia, y aún así ella se arriesga a salir, se arriesga a involucrarse entre la multitud, y contra todo obstáculo, porque se supone que en ese pasaje, de acuerdo con la referencia de los otros evangelios, estaba nuestro Señor lleno, o sea, rodeadísimo de gente, y nomás acababa de venir de un milagro, de una resurrección. No. ¿Sí? O sea, cuando ella se acerca, o sea, toda la gente estaba alrededor de Jesús. Y que alguien se acerque, es que mi hija está muerta y yo sé que tú lo resucitas.
¿Cómo estarán todo el mundo? Sí, eso es y natural. Es como sí. no, eso es natural. Toda la gente Yo creo que todo el mundo hace todo el chismoso mirando a ver qué pasa. agarrarte, tocarte de todo, y esta mujer básicamente era arrastrada porque ella sabía que no podía llegar así caminando toda, no, porque era la vergüenza, y ella llega y arrastrándose y toca el borde del manto de Jesús. O sea, fue suficiente para ella para sentir que ella podía alcanzar un milagro. Bueno, y es que es tan impresionante, es que es la actitud. O sea, es la actitud. Por eso yo te dije al principio, métele el freno, porque es tu actitud con respecto a lo que tú haces, y el Señor no es de fórmulas. El Señor hace lo que tú sientes. Por ejemplo, fíjate que el hombre le dice, si tú vas y le colocas la mano a mi hija, ella va a ser, otra vez vuelve a la vida. Y esta mujer dice, si yo tocare el borde del manto, porque perfectamente le puedo haber dicho como Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí. Y le gritó. Y el Señor, perfectamente, igual que por ejemplo, ¿qué pasó con el soldado romano, que también es ese hombre que se quita su investidura de romano, que se quita su investidura de jefe de los romanos, porque él era un jefe de los romanos, y se quita investidura y le dice, si tú dices una palabra, mi siervo se salva, se queda sano? Fíjate, es la forma, no hay una fórmula para encontrar un milagro, no hay una fórmula, no la hay, sino que hace el Señor lo que tú sientes en tu corazón que debe ser. Por ejemplo, el Señor, como otra forma, por ejemplo, como es que le escupe un poco a una tierra, un poco de barro, le escupe con saliva y le hace los ojos, porque no tenía ojos, se los hace, literalmente se los hizo, con córnea, con iris, con globo ocular, con la cuestioncita que lo que va adentro es el líquido, bueno, que es el embarro, iba a decir líquido amniótico, no es el líquido amniótico. El líquido acuoso, humor acuoso. Sí, ya iba a decir líquido amniótico, no, disculpe, me equivoqué. Y le hace todo, se lo hace. O sea que no hay una fórmula. Lo que el Señor busca es tu actitud. Todo mundo tocaba al Señor, pero lo tocaban a ver si era verdad, lo pellizcaban, o sea, venga pues, pero no obtenían su milagro. Pero esta mujer toca de una manera diferente, incluso en el otro pasaje lo dice, es que alguien me tocó de manera diferente, ni siquiera el Señor supo quién fue. Le robó un milagro, perdón, le tomó un milagro prestado. ¿Sí? No, se apropió. Se apropió, no, más bien, sí, es la palabra correcta, se apropió de un milagro. Dijo, alguien me tocó de manera diferente. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué habrá sentido el Señor en el borde del manto? O sea, como aquí hay una mesa, ¿no? Aquí en un mantelcito, aquí, bueno, no se alcanza a ver el mantel, pero aquí tocó el mantelcito y toda la mesa experimentó que tocó a alguien y lo tocó cuando todo el mundo lo tocaba. ¿Cómo debió haber sido la actitud de la señora? A ver, ponte a pensar tú, por ejemplo, tú cuando haces un rosario, cuando haces una coronilla, y es cómo tocas tú de manera, cómo haces tú de manera diferente esa coronilla, cómo haces tú de manera diferente ese rosario, cómo haces tú de manera diferente una oración personal cuando estás en tu lugar secreto, tú cómo haces de manera diferente escuchar una meditación de un evangelio, cómo lo haces tú, cómo hacer algo de manera diferente. Por ejemplo, aquí estando con Betty, estando con Gerardo en la casa tan bellamente que nos han acogido, hicimos algo de manera diferente y se sabe de manera diferente a lo que generalmente trajimos un poquitico de comida colombiana. De sabor colombiano, porque es de sabor, pero sabe diferente a lo que generalmente se hace. ¿Cómo hacer para darle ese sabor diferente a lo que yo hago? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que él le dijo, si tú impones la mano, perfectamente le pudo haber dicho, por favor, una sola palabra tuya salva a mi hija, la resucita, sin necesidad que tú estés allí presente? Si él lo dice de esa manera, mi Señor dice, bueno, ¿haces tu fe? Ánimo pues, a lo colombiano. Mi esposa, mi hija me dice que ese ánimo pues ya es una muletilla mía. Ánimo pues, ya, a lo colombiano. Ya, eso fue lo que decidiste. Allí está salvo.
¿acaso eso también no hay un pasaje donde ya? Dijo, es que si tú, una mujer que viene y ya, simplemente con una palabra ya está. Le dijo, ya está viva. Ya está viva porque tú lo creíste así. O sea, ¿cómo hacer algo diferente? Cuando lo haces cotidianamente, pero lo haces de manera diferente. Un solo toque del borde del manto, un solo toquecito. Que tú vas ante el Santísimo, así no vayas ante el Santísimo, que es como la mejor manera, ¿no? Pero solamente un toque, es tu actitud, es creer. Sí, porque a veces nos empecinamos de algo, pero no nos lanzamos al piso tal vez, porque nos creemos que realmente un toquecito, un pequeño detallito, pequeñito pero de corazón, con fe. Es que la fe es tener esa convicción de lo que se espera y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en plenitud que un solo toquecito, si un solo toquecito, hoy si quieres ese milagro, así toquecito, yo lo creo, eso es para mí. Yo toco este celular o este teléfono o lo que sea y lo toco y sé que si toco esto va a ser un milagro, Ya por favor, Señor, ya no más. Han habido unos milagros muy sorprendentes, de verdad, cuando alguien dice ya no más. A mí me encanta, por ejemplo, la película, con todo respeto, ¿no?, que es cristiana, del Cuarto de Guerra. ¿Te acuerdas que la señora ya está cansada de tanto estar mendigando amor, viendo que su esposo está con su amante, cansada de estar sufriendo, y lo que ella hace es sacar toda esa basura y dice, Satanás, ya no entras más a mi casa, y te saco de mi casa, ya no más. Se cansó y lo sacó, abrió su puerta y chao al amigo. Al amigo no, ese no es ningún amigo, lo sacó de su casa, con autoridad, porque tomó una actitud diferente a lo que siempre hace. Porque a veces nos quedamos toda una santísima vida haciendo lo mismo que siempre hacemos, y pero lamentándose uno, pero no toma uno autoridad. Yo creo que sí es la palabra, la autoridad. Esa autoridad es decir, ya no más, o sea, me cansé de esto, te vas, me cansé de esto, ya no voy a seguirme quejando, me cansé de esto, no voy a seguir llorando, me cansé de esto, pero no me vuelvo orgullosa, no, Señor, eres tú el que toma el control de mi vida, de mi familia, y no acepto más al enemigo que me está torturando, acabando, volviendo nada, enfermando. No más, Señor, porque tengo que creerte a ti. Creo que las cosas son como tú dices, y así bajo mi cabeza delante de ti, Señor, y eres tú el que toma el control en mi casa. Mira, por ejemplo, la película Cicatrices, si no la has visto, mírala, pero con el kit. Mírala con un poquito de papel Kleenex. Sí, mírala, porque esa película te va a de pronto llegar a tu corazón. Esa mujer toma autoridad, Moni, ¿Sí? De tanto maltrato, de tanto ver a esa mujer, a ese hombre, llevando hasta su propio hijo a ver a su amante, llevándolo, a él no le importa nada. Cuando uno está en el mundo, se lo digo por la experiencia Del amigo de mi amiga. cuando uno no le importa nada, porque uno, como está en el mundo, ya perdió esa esencia que es la moral, ya la pierde, porque está uno comiendo comida de cerdos, pues pierde la moral. Entonces, ¿qué hace uno como hombre? Eso sí, hace de todo. No le importa a uno nada, no le importa a uno el bienestar de sus hijos, no le importa a uno nada. Así uno la ponga en necesidad a la familia, no le importa nada. Y esa mujer, después de tanto maltrato, después de pasar un momento tan difícil de la muerte de su hijo, dice, ya no más, y toma autoridad en su casa. Y la autoridad en su casa hace que todo cambie de circunstancias. Tantas personas que atendemos diariamente, constantemente, y siempre uno ve ese dolor. Yo llego a veces a la casa pensando, digo, Dios mío, qué dolor tan impresionante. O sea, tanto dolor, pero también tanta necesidad, tanta necedad detrás de ese dolor, Moni. Porque no han tomado autoridad. Tomar autoridad es basta ya, no me dejo maltratar más. No es para que salgas corriendo, no es para golpearlo al otro con sacando como que un clavo saca otro clavo, no es buscando a otra mujer o otro hombre. Esa no es la autoridad. La autoridad es basta ya, me voy a tirar de
¿De qué? De rodillas ante la presencia del Señor. Voy a decirle, Señor, te voy a amar por encima de lo que sea, a ti te voy a amar. Voy a buscar de ti, voy a tocar ese borde del manto, ese toquecito tuyo. Es amarte de una manera diferente a ti. Es empezar a buscar de tu palabra. En vez de estar mendigando amor, voy a buscar de ti. Voy a tener un toque diferente, voy a hacer algo diferente. Voy a hacer este Santo Rosario meditándolo, estudiándolo despacio. ¿Qué es lo que tú dices, Señor? Mirándote a ti. Pero cuando lo hacemos a las carreras, ni lo hagas. Te aseguro que es mejor que vayas y te tomes una Coca-Colita allá en la esquina o te tomes un cafecito colombiano. Es mejor. Porque si haces algo ya por costumbre, no lo hagas. De verdad, no lo hagas porque le toca al otro, no es que le quiero ayudar a ellos. No lo hagas, tranquilo que no es necesario. Hazlo porque te nace, porque tú quieres tocar el borde del manto, porque quieres que el Señor vaya y coloque la mano, porque quieres que Él con una sola palabra sane a la persona. Solamente tu actitud. Hasta es tan misericordioso el Señor que te dice qué quieres que haga por ti. Como le dijo a ese hombre de 38 años creo que llevaba, yo no sé cuántos años llevaba allí paralítico, como eran unos 28 años creo que eran, ¿cierto? En la cisterna de Siloé, sí, que llevaba más de 5 pues, de 10 muchos años, ya tú me dirás cuántos años llevaba, pero fíjate que le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Se movió a compasión. Entonces, el Señor está pendiente de ti, solamente que haz con autoridad de manera diferente las cosas. Discúlpame que nos pasamos un poquitico. Mónica se apasiona demasiado hablando. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Bye. Está Mónica. Dios los bendiga. Chao. Chao.